Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Desde el CIPIAB les queremos agradecer primero a todos aquellos técnicos, operadores que hoy están participando de esta jornada. Agradecer al Instituto Interamericano del Niño y a UNICEF que siempre nos den el apoyo para poder realizar las jornadas que el CIPIAB el año pasado realizó 3. Este año esta es nuestra primera jornada en el 2023, que tiene que ver con un tema que nos compete a todos, que nos interesa, en la cual tenemos que conocer e instrumentalizarnos cuando trabajamos con violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con las herramientas y el acceso como un derecho a la justicia de nuestros niños, niñas y adolescentes. La jornada va a estar participando en esta jornada, en realidad, la consultora de UNICEF, la doctora Stephanie Rinaldi, que en este momento le queremos agradecer porque Stephanie está en Londres haciendo su doctorado, o sea que va a ser nuestra primera participante. Luego va a estar la doctora Beatriz Larrié, jueza del Tribunal de Apelaciones, y luego la directora de la Fiscalía de Litigio, Adriana Zampayo. A partir de ahora, nosotros le vamos a empezar a dar la palabra, y Darcy va a dar un poco el encuadre de cómo va a ser la jornada respecto al tema de la duración y de las preguntas. Desde el CIPIAD estamos convencidos de que este es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando y ahondando y profundizando, y que los técnicos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en cualquiera de los lugares donde haya niños, niñas y adolescentes deben conocer nuestro marco normativo, deben conocer cómo en definitiva se garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por eso vamos a tener una publicación que en breve la daremos a conocer, lo mismo que un curso virtual donde UNICEF nos ha apoyado, y también lo lanzaremos, esperemos que la semana que viene. Desde nosotros, muchísimas gracias, y empezamos quizás, Darcy, a poder dar el encuadre de la jornada. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias a todos y todas por participar, a los panelistas por participar. Les queríamos pedir como forma de encuadre que las preguntas y consultas nos las hagan llegar a través del link que aparece abajo en la pantalla y casi al medio, que dice preguntas y respuestas. Así nosotros nos vamos juntando y luego al final de la intervención de las 3 panelistas las planteamos. Bueno, y el resto de saludos, etcétera, que veo que ya vienen llegando, hacerlos a través del chat. Así que, bueno, más o menos así va a costar la dinámica. Iremos hasta eso de las 11, 11 y algo, y después dejar un rato para las preguntas. Así que, en primera instancia, entonces le damos la palabra a Estefanía Rinaldi, consultora de UNICEF. Es abogada, especialista en derechos humanos, y está cursando su doctorado en Londres. Le agradecemos su participación desde el otro lado del Atlántico. Gracias, Estefanía, y adelante. Bueno, muchas gracias María Elena y Darcy por la presentación. Así que bueno, en estos 10 minutos voy a presentar el documento y los objetivos y estructura, que bueno, fue un documento diseñado de esta manera porque tiene como principal objetivo ser una herramienta útil y viva para los operadores y operadoras que trabajan con niños, niñas y adolescentes que puedan estar frente a una situación de violencia. Por eso también tiene el objetivo, bueno, de promover los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y una vida libre de violencia. Y también intenta acercar la dimensión psicosocial y la jurídica partiendo de la base árida que puede significar un proceso judicial, tanto para niño, niña o adolescente que lo transita, como también para el equipo de técnicos y técnicas que van a acompañar a ese niño durante ese proceso. Así que bueno, el principal objetivo es generar este diálogo entre las dos partes para una protección integral que es fundamental para, bueno, la protección de los derechos. Para todo esto anterior, el documento que, como planteó María Elena, se realiza, o sea, es una actualización de un documento anterior, se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta el marco conceptual y el marco normativo, que son relevantes para entender tanto la violencia como también los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. Y luego se plantean los diferentes procesos por los que puede transitar un niño, niña o adolescente que pueda ser víctima de una situación de violencia. Es
Vale destacar que el documento fue planeado, o sea, fue por lo menos estructurado desde la óptica de del rol y de la óptica del operador y operadora. Por lo tanto, tanto la presentación de las etapas como también de las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo parten de la base de, bueno, del rol del operador y operadora que está acompañando al niño, niña o adolescente en esta situación. También muestra las diferencias entre lo que es Montevideo y el resto del país. Así que bien, ahora en los siguientes minutos voy a mencionar un poco cuál es el contenido, sin perjuicio de que luego el contenido más específico de los procesos lo van a presentar la doctora Larrey Zampayo. Bien, el primer capítulo, luego, bueno, de la introducción, es un marco conceptual que tiene tanto una base jurídica nacional como internacional, como también teórica y doctrinal, donde se presentan principalmente, bueno, estos dos conceptos, el de violencia contra niños, niñas y adolescentes, como también acceso a la justicia, debido proceso, qué significa toda esta parte. Luego ingresamos en un capítulo que centra y compila los derechos de niñas, niños y adolescentes en cualquier tipo de procedimiento, tanto administrativo como judicial, de los que formen parte. Allí particularmente se hace énfasis en lo que es el interés superior del niño y cómo se puede llevar a la práctica, como también al derecho a ser oído en diferentes instancias judiciales, que luego se profundiza en cada una de las instancias judiciales. Luego de eso, y teniendo en cuenta este derecho a ser oído, se hace un especial énfasis en lo que es el rol de la defensa en todos estos procesos, y cuál es el diálogo también con los operadores y operadoras que transitan en este proceso acompañando y que conocen el contexto tanto familiar, social y de niño, niño o adolescente que es víctima de una situación de violencia. Para eso también se compilan algunas buenas prácticas en relación no solo a lo que es ese diálogo con la defensa, sino también a la presentación de los informes técnicos que pueden llegar a presentarse en diferentes momentos del expediente y de los procesos. Bien, esto sería como esta primera parte relacionada al marco conceptual. Luego tenemos una segunda parte que está relacionada a lo que es la presentación de los diferentes procesos que se pueden iniciar a partir de una situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y ahí principalmente tenemos dos procesos que van a acompañarnos durante casi todo el documento, que son los procesos de protección y los procesos penales. Para eso, partimos de la base de que los objetivos de estos procesos son diferentes. Por un lado, el proceso de protección busca proteger por medio de medidas de protección al niño, niña o adolescente de esta situación de violencia, mientras que el proceso penal también tiene el objetivo de responsabilizar al presunto agresor o agresora que ejerció esa violencia contra el niño, niña o adolescente. Para eso, el documento se estructura en 3 etapas, donde en cada una de esas etapas comparamos cada uno de estos procesos, siempre partiendo del rol del operador o operadora. Entonces, la primera etapa que se va a presentar es la etapa inicial, en donde focalizamos en lo que es el momento en que se detecta esta situación en la que puede participar un niño, niña o adolescente, y hay que proteger, y para ello es necesario notificar al sistema judicial y promover alguno de estos dos procesos. O pueden también darse la situación de que se promuevan los dos. Entonces también esta situación está tenida en cuenta a lo largo del documento. ¿Cuál es el diálogo entre los procesos, si es que hay, si es que no? Y cómo también el rol del operador o operadora va a ser diferente en cada uno de estos procesos. Bien, en esta etapa inicial, comenzamos con el proceso de protección y también el penal, en donde se plantean ciertas preguntas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿para qué hay que dar cuenta al sistema judicial? ¿Quién debe dar cuenta al sistema de justicia? ¿Cuándo hay que dar cuenta al sistema de justicia? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Cómo se efectiviza el acceso a la justicia, este derecho que se fue mencionado en el primer capítulo? ¿Qué debe contener la denuncia? ¿Qué sucede con la presentación de la denuncia? Esto se diferencia dentro del documento cuando son situaciones en Montevideo y en el resto del país. Esta sería como la etapa inicial, y luego iniciamos una segunda etapa que sería la etapa intermedia. Acá la distinción se hace también siempre el proceso de protección primero y luego penal, en donde la etapa intermedia comienza cuando la autoridad competente ya fue notificada. Y la denuncia ya arribó al sistema de justicia, se dispusieron la resolución inicial y las primeras medidas precautorias. Entonces, para el desarrollo de esta etapa, en los procesos de protección, se tiene en cuenta cuáles pueden ser y cuáles son las características de las medidas de protección,
qué rol tienen los equipos técnicos en las audiencias, qué tienen que contener los informes técnicos o qué es útil que contengan, cómo se puede hacer seguimiento de este proceso, cuál puede ser la resolución y la ejecución de esa resolución, y luego algunas actuaciones posteriores como el incumplimiento, el cese o la renovación de las medidas. Terminando esta etapa intermedia en el proceso de protección, pasamos a la etapa intermedia dentro del proceso penal. Obviamente no van a ser las mismas etapas porque son diferentes procesos, pero la idea de presentarlos de esta manera es que, bueno, tengamos como este recorrido de inicio, intermedio y final en ambos procesos. Cuando estamos hablando de la etapa intermedia dentro de los procesos penales, bien, se presentan las diferencias entre los diferentes tipos de procesos penales, el ordinario, el abreviado y el simplificado. Se presentan también, bueno, la investigación penal, el tema de la reserva y la confidencialidad, la valoración de la prueba, el diálogo con fiscalía, el tema de la unidad de víctimas y testigos, particularmente cuando en estos procesos las víctimas son niños, niñas y adolescentes, cuidados especiales que se tienen que tener en cuenta. Para finalmente, en una tercera etapa, tenemos una etapa final también, planteando primero en la etapa dentro del proceso de protección, cuando cesan esas medidas, o se archiva el expediente por inactividad de las partes, o en los procesos penales, cuando ya tenemos una sentencia de condena o de absolución, que puede ser apelada, un sobreseimiento o clausura del proceso. Todo esto, obviamente, es una presentación de la estructura que ahora vamos a obtener la chance de poder profundizar en cada uno de estos procesos, pero bueno, el objetivo principal de presentarles esta estructura del documento es eso, de que sea una herramienta viva y útil para el trabajo del día a día de operadores y operadoras que están en contacto con situaciones de violencia que pueden ser víctimas niños, niñas, adolescentes, para poder proteger y acercar este diálogo entre lo psicosocial y lo judicial. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Y bueno, como les dijimos, este documento que elaboró Estefanía con el apoyo de UNICEF, en breve lo haremos circular y lo entregaremos sobre todo a los comités de recepción local y después estarán colgados en la web, tanto la web de INAU-CIPIAB como de las otras instituciones integrantes del sistema. Muchísimas gracias. Darcy. Bien. Gracias, Estefanía. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Beatriz Larrié, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al CIPIAB y a María Elena, en concreto, que fue la que se comunicó conmigo, por esta invitación. Voy a tratar de ser tan concreta como fue Estefanía, sin perjuicio de las preguntas que después se puedan hacer o aclaraciones, ¿no? Y me voy a referir a lo que es el proceso de protección ante los juzgados de familia, o sea, como adelantó Estefanía y después lo va a profundizar Adriana Zampayo, en el marco de las situaciones de violencia pueden haber dos procesos: un proceso de protección en las sedes con competencia en familia, y el proceso penal, que tiene otro objetivo, que es la persecución del delito y la sanción del responsable. En cuanto a los procesos de protección, que es a lo que me voy a referir yo, bueno, hay que tener presente que a partir de la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y de la Adolescencia en el Uruguay, se cambió lo que era el sistema tutelar que existía anteriormente para adoptar un modelo de protección integral. ¿Qué significa esto? Que el niño, niña y adolescente es un sujeto de derechos y como tal es titular de derechos, deberes y garantías que el Estado debe garantizar, ¿no? El Código establece una serie de derechos esenciales, sin perjuicio de todos los que sean inherentes a la persona humana. Se trata de una persona en desarrollo, pero es titular de todos los derechos de la persona humana. Y como derecho fundamental es el derecho a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, el artículo 19 de la Convención compromete a los Estados a adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales que sean necesarias para garantizar ese derecho a una vida libre de violencia. Sin perjuicio de eso, todos ustedes saben que bueno, el fenómeno de la violencia en niños, niñas y adolescentes está presente en todos los ámbitos, en distintas modalidades, que pueden ir desde un trato negligente a un abuso o una explotación sexual, y tanto en el ámbito intrafamiliar,
educativo, comunitario o institucional. Y entonces cualquier forma de violencia, de la mínima a la más grave, de la menos lesiva si se quiere, a la más grave, es una forma de vulneración de derechos y el Estado debe adoptar medidas para subsanar esa situación y proteger al niño, niña y adolescente. En ese sentido, el Código de la Niñez y Adolescencia justamente establece lo que es el principio de protección de derechos, según el cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho a medidas especiales de protección. El Estado tiene la obligación de proteger esos derechos y siempre que sean vulnerados se aplicarán las medidas de protección como establece el artículo 117 y siguientes, que son el marco legal principal de los procesos de protección, artículo 117 a 131 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin perjuicio de eso, hay que tener presente que el artículo 41 de la Constitución establece que los padres y madres son los responsables tienen el derecho y el deber de la crianza y educación de sus hijos. Entonces, el Estado, el sistema de justicia en particular, va a intervenir cuando exista una vulneración de derechos. Pero en primer término, los padres y madres tienen derecho a la crianza y educación de sus hijos en la medida que no exista vulneración de derechos. El sistema no debería intervenir. En concreto, en relación a los procesos de protección, ¿cuál es el objeto? El objeto del proceso de protección está claramente delimitado, es detectar si en una situación existen derechos vulnerados de un niño, niña y adolescente y adoptar las medidas necesarias para subsanar esa situación y restablecer los derechos vulnerados. Y la finalidad es lograr justamente el restablecimiento de esos derechos vulnerados. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en la práctica pasa mucho que estos procesos de protección que están concebidos como un proceso de urgencia, un proceso de naturaleza cautelar, que busca tomar una medida de protección inmediata, debería ser un proceso breve, se subsanan, se restablece la situación de vulneración de derechos, se restablecen los derechos del niño, niña y adolescente, y el proceso debería finalizar, ese proceso está agotado. En la práctica lo que pasa es que muchas veces esos procesos se prolongan, se producen pruebas, cuando en realidad esas pruebas, todos esos debates que se hacen posteriormente, deberían plantearse y resolverse en un proceso posterior, en el proceso que corresponda. Por ejemplo, si hay una situación que como medida cautelar se otorga la tenencia provisoria a uno de los padres, bueno, la medida cautelar se adoptó para restablecer un derecho vulnerado, por ejemplo, el niño se le dio la tenencia al otro progenitor del que estaba. Bueno, después todo el debate respecto a quién le corresponde la tenencia, con todas las pruebas, con todas las garantías del proceso, sería en un proceso de tenencia. O sea, el objeto de este proceso entonces de protección es adoptar medidas urgentes para preservar los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Es un proceso cautelar en situaciones de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que se da cuando exista un riesgo o una amenaza o un derecho vulnerado que no permita esperar a transitar todo el proceso para solucionar esa situación. Entonces, en ese caso, se promueve un proceso de protección que se toman medidas cautelares urgentes. Y ese proceso se agota cuando los derechos están restablecidos. Por eso es lo que decía, que en la práctica muchas veces se prolongan y se transforman en un debate y en un juicio, que eso debería hacerse en lo que es el juicio correspondiente, sea visitas, tenencia, el proceso que fuere. Bueno, en cuanto a la regulación legal, artículo 120 del CNA, que a su vez remite las disposiciones de la ley 19.580. Y en cuanto a la actuación de los jueces y juezas, se rige por las acordadas 77.55 y 80.28 de la Suprema Corte de Justicia. Y la competencia, como todos ustedes sabrán, es los juzgados que tienen competencia en familia especializada o en violencia de género, que en Montevideo van a ser los juzgados de familia especializado,
En el interior van a ser los juzgados que tengan esa competencia, en algunos departamentos pueden ser los juzgados de familia, en otros departamentos los juzgados penales, y en particular en la ciudad de San Carlos, para el departamento de Maldonado, son los juzgados de género. Y lo que es importante, que también lo adelantó Estefanía, es que la Fiscalía, y después lo va a decir seguramente la doctora Zampayo, la Fiscalía no tiene intervención en los procesos de protección. A partir de la reestructura y la ley orgánica de Fiscalía y una ley modificativa, ya la Fiscalía no tiene más intervención en los procesos de protección. Entonces, no corresponde, cuando lo único que se busca es una medida de protección y no una denuncia de un presunto delito, no corresponde presentar las denuncias en Fiscalía, sino que la denuncia podrá ser o en las autoridades policiales o en la autoridad judicial, el juzgado competente. En cuanto a algunos principios que rigen este proceso, bueno, el modelo de protección integral de derechos, que ya lo establecí, ya lo mencioné, que no es el modelo tutelar anterior en el cual el niño era un objeto, sino es un sujeto de derecho y como tanto titular de derechos, deberes y garantías. Por eso tiene derecho a ser oído en el proceso, en la medida de la autonomía progresiva de su voluntad, o sea, de su capacidad de formar un juicio propio. Por supuesto, no es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente de 15, bueno, a lo largo del crecimiento del niño se irá valorando cuál es su grado de autonomía como para formar su juicio propio, y eso necesariamente debe hacerse caso a caso. A su vez, el niño tiene derecho a una defensa, que es una defensa, derecho, y es obligación del juez garantizar que desde el inicio se designe un defensor que atienda, represente cuando es un niño pequeño o asista, cuando ya tiene mayor edad, al niño, niña y adolescente. Ese defensor constituye una defensa técnica, no es un auxiliar del juez, sino es defensor del niño, como puede ser defensor de una persona mayor, o se defiende los intereses del niño y constituye justamente una garantía de acceso a la justicia del niño, niña y adolescente. A su vez, el juez también ha cambiado el rol que era en el proceso anterior, que actuaba como un buen padre de familia. Los que tienen más años se acordarán en el régimen anterior, en el Código del Niño anterior, que no había un proceso claramente establecido, sino que las medidas se adoptaban según el buen parecer de cada juez. Acá es un juez técnico que se basa en la información que se le aporta en el caso, sin perjuicio de que tiene facultades de disponer algunas medidas de instrucción, pero es necesario que el juez cuente con información para adoptar las medidas del caso, y ahí es la importancia de los operadores que trabajan en el territorio y que le pueden justamente aportar la información correspondiente. Bueno, y que el interés superior del niño como principio orientador de todas las decisiones judiciales. Por último, en cuanto a los principios, hay que tener presente, y esta es otra diferencia importante con el proceso penal, es que en los procesos de protección se aplica lo que es el principio de precaución o principio de prevención del daño. O sea, no se exige que exista una prueba fehaciente de los hechos que se denuncian, sino que alcanza para adoptar la medida cautelar con que haya una verosimilitud de la situación de vulneración de derechos que se plantea. Esto es la diferencia, una diferencia fundamental. La medida cautelar tiene una finalidad de protección inmediata frente al riesgo de vulneración de derechos. En cambio, en el proceso penal, en que se busca la persecución de un delito y la eventual sanción a la persona que sea responsable, allí sí se exige otro estándar probatorio. Entonces, que se aplique una medida cautelar en sede de familia en un proceso de protección no significa, por ejemplo, esto puede darse mucho en los casos de denuncias de abuso sexual, no significa que haya una condena al presunto autor de ese abuso. Esa es una diferencia fundamental con el proceso penal. Bueno, y rápidamente en cuanto a las etapas del proceso, ¿cómo interviene la justicia? Bueno, la justicia toma conocimiento a través de las denuncias. El juez de familia con competencia en esta materia
es noticiado del hecho a través de una comunicación, que puede ser una comunicación policial, una denuncia presentada directamente en el juzgado, puede ser la denuncia, la puede presentar cualquier persona, el interesado, la víctima, o cualquier tercero que tenga conocimiento de los hechos. Cuando se trata de una denuncia realizada por una institución, es conveniente y es recomendable que se acompañen los informes técnicos correspondientes. Si es una institución que está trabajando en el medio y que detecta una situación de vulneración de derechos, es conveniente que se presente junto con la denuncia un informe técnico en el cual se proporcione al juez toda la información que sea relevante del caso. Lo mismo la denuncia, tiene que ser una denuncia detallada. O sea, la función de la denuncia es que el juez tome conocimiento del hecho y proporcionarle la mayor cantidad de datos posibles para que, bueno, después pueda adoptar la decisión que mejor sea para el caso concreto. Ante esa primera denuncia, el juez, ya sea en forma telefónica, cuando lo comunica a la policía, o si se presenta por escrito una denuncia en el juzgado, se va a hacer una resolución escrita, hay una primera resolución que el juez dicta, que son las medidas que entiende urgentes del caso. Puede ser que el caso no amerite un dictado de una medida urgente ya sin tener mayor conocimiento, pero si lo amerita, bueno, se dictará la medida correspondiente, la medida de protección. Se pide una información un informe de valoración de riesgo al equipo técnico de los juzgados, se designa inmediatamente defensor al niño, niña y adolescente, y se convoca audiencia que, ustedes sabrán, la ley lo establece dentro del plazo de 72 horas. Por supuesto, todos los que trabajan en esta materia saben que los plazos en familia especializado a veces son difíciles de cumplir debido al volumen de trabajo. O sea, el informe del ETEC antes de las 72 horas y la audiencia en 72 horas no siempre es posible, pero bueno, esto es lo que marca la ley. Y debería cumplirse, bueno, si no en las 72 horas, en la mayor brevedad posible. Lo que sí no es admisible es que se adopte una medida telefónica, por ejemplo, y se dilate en el tiempo la convocatoria de audiencia. La convocatoria de audiencia, la ley prevé 72 horas, debería respetarse en ese sentido. Bueno, en la audiencia se van a convocar a todas las partes interesadas, denunciante, denunciado, técnicos, si es que hay un informe, si hay intervención de alguna institución, al defensor y al defensor del niño, niña y adolescente, que previamente debió mantener una entrevista con su defendido a fin de conocer su voluntad, su opinión en el caso, si la autonomía progresiva de su voluntad así lo permite. Es importante también que todas las partes, denunciante, denunciado, niño, niña, adolescente, ni hablar, estén asistidos por abogado. Este es otro problema que se ha planteado por la escasez a veces de defensores en los juzgados especializados, que no cuentan defensor para todos los involucrados en el proceso. En esa audiencia el juez debería contar también con el informe de valoración de riesgo, y se oirá a todos los asistentes y se tomará la decisión que va a ser, si el caso lo amerita, la adopción de una medida cautelar a la cual le fijará el plazo correspondiente. Y a su vez hay que fijar a una audiencia evaluatoria unas 30 días antes, prevé la ley, de la finalización de las medidas, justamente para evaluar cómo siguió la situación, y si es necesaria la prórroga de las medidas, o si se puede proceder a una sustitución, o se debe proceder a una sustitución, o incluso si es posible el cese de la medida. Con posterioridad, una vez que se restauraron los derechos vulnerados, el proceso debería clausurarse, dice la ley, sin perjuicio del seguimiento que se disponga por el juez. Este seguimiento justamente es para controlar el cumplimiento de las medidas o asegurar que se mantenga la situación de no vulneración del derecho del niño o la reparación del daño en caso que esto sea necesario. Pero, como les decía hoy, en principio el proceso de protección debe agotarse, debe clausurarse cuando la situación de vulneración de derechos se ha superado y se han restablecido los derechos del niño, niña y adolescente. Si hay alguna discusión, algún debate sobre algún tema más de fondo,
como decía hoy, por ejemplo, bueno, la tenencia definitiva, las resoluciones que se adoptan en el proceso de protección son provisorias, cautelares, urgentes y provisorias. Todas pueden debatirse en el proceso correspondiente, en el que tendrán las partes las garantías del debido proceso, podrán presentar todas las pruebas necesarias. En cambio, en el proceso de protección se busca que las medidas sean, de protección sean tomadas en forma urgente, y no debería prolongarse transformándose en lo que debería ser el juicio correspondiente. Bueno, las medidas de protección son las previstas en el Código y también en las leyes de la ley de violencia doméstica y de violencia basada en género. Y en cuanto a la asistencia que pueden prestar los operadores y operadoras del CIPIAB, justamente, en primer lugar, poner en conocimiento de la autoridad judicial una situación de violencia o vulneración de derechos que hayan detectado y brindar la asistencia técnica al proceso judicial, ya sea durante la tramitación del proceso con el seguimiento de la situación. Durante el proceso judicial es justamente importante la opinión, la información que los técnicos pueden presentar al juez, los datos relevantes que le pueden dar y su opinión técnica sobre la situación, así como la sugerencia incluso de medidas que se puedan adoptar la protección de los derechos vulnerados. Y después de adoptada la medida de protección, también va a ser importante el seguimiento que se haga del cumplimiento de esa medida y las medidas a adoptar para el restablecimiento de los derechos vulnerados y a su vez para la reparación del daño en caso que eso sea necesario. Los informes técnicos deben aportar toda la información que sea relevante para la decisión que va a adoptar el juez. No debe ocultarse información o no dar toda la información, omitir información, no digo ocultar, pero omitir información, sino que tiene que proporcionarse toda la información relevante para la decisión. Cada técnico debe informar, eso sí, en el ámbito de su experticia, de su conocimiento, del ámbito de su capacitación. Debe ser firmado por la persona que hace el informe. El técnico que hace el informe es el que va a tener que firmarlo y, en todo caso, el que tendrá que ir a declarar si así es citado en la audiencia. A veces pasa que los informes técnicos son firmados por un jerarca del organismo. En realidad, siempre, más allá de que por cuestiones administrativas lo deba firmar el jerarca, es necesario la firma del técnico que va a ser el responsable de ese informe y quien podrá, llegado el caso, declarar, prestar su testimonio en audiencia en relación a los hechos que constató y a las opiniones que ha emitido. Y finalmente, en relación a la vinculación con el proceso penal, sin perjuicio de lo que a continuación vaya a decir Adriana, como mencionaba hoy Estefanía, la situación de vulneración de derechos puede dar lugar a dos situaciones. Uno, la adopción de medidas cautelares, medidas de protección, o dos, la persecución de un delito. Son independientes. La Fiscalía solo va a intervenir en el tema de la protección del delito, de la persecución del delito. Recordar que ya no interviene en los procesos de protección. El proceso de protección se basa en el principio de protección del daño, el principio de precaución, por lo cual no se exige una prueba fehaciente de los hechos denunciados para adoptar una medida de protección, sino que alcanza con la verosimilitud de los hechos denunciados, a diferencia del proceso penal que busca la condena del responsable, y ahí el estándar de prueba va a ser distinto. No es lo mismo adoptar una medida de protección que dictar una condena a un responsable penal. Entonces, sí, la denuncia puede hacerse al mismo tiempo cuando hay sospecha de un delito. Puede haber, se denuncia para adoptar medidas cautelares en sede de familia y a su vez se denuncia la persecución por un presunto delito. Esa denuncia va a ser o en las reparticiones del Ministerio del Interior o en Fiscalía. ¿Qué es Fiscalía?
es la Fiscalía General de la Nación, es la encargada de la persecución de los delitos. Son procesos independientes y las medidas que se adoptan son independientes, sin perjuicio que es conveniente, y eso siempre se trata, pero bueno, no siempre se logra, una coordinación entre quien adopta las medidas de protección o quien solicita medidas de protección con la fiscalía que está investigando el delito y eventualmente hasta con el juez penal en algunos casos. En este caso es importante tener en cuenta el rol del defensor del niño, niña, adolescente, que puede también intervenir en esa coordinación, ya que puede tener acceso a los dos procesos, si se trata del mismo defensor, y si no puede haber alguna coordinación, pero lo importante es que exista cierto grado de coordinación, que los técnicos de pronto puedan comunicarse tanto con la Fiscalía como con el proceso de protección, justamente a fin de evitar la revictimización y evitar que se presten testimonios en los dos procesos, que se realicen pericias en los dos procesos. O sea, creo que después Adriana podrá decir un poco más en detalle cómo se está haciendo en la práctica de pronto, pero creo que esa coordinación es necesaria justamente para evitar la revictimización y, bueno, en definitiva, lograr el restablecimiento de los derechos del niño, niña y adolescente. Bueno, por acá dejaría, espero haber sido clara, si no cualquier cosa, después estoy abierta a cualquier aclaración. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Larrié. Ahora continuamos con la exposición de la doctora Adriana Zampayo. Ella es fiscal letrada de Montevideo, directora de la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía General de la Nación. Adelante, Adriana. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al CIPIAB. Y bueno, la idea ahora es abordar algunos aspectos de lo que sería el otro proceso, es decir, Estefanía nos resumió cuáles son los dos procesos que se pueden disparar a raíz de una situación de violencia contra un niño, niña o adolescente. Beatriz profundizó en el primer proceso, o en el proceso que se puede decir es más genérico, en tanto es el que seguramente se va a desarrollar siempre que hay una situación de violencia contra un niño, niña o adolescente, y en mi caso vamos a hablar un poquito del segundo proceso, el proceso penal, que es un proceso que no necesariamente se va a dar en una situación de violencia contra un niño, niña o adolescente, pero que puede estar presente, digamos, y en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, también se dispara este proceso, digamos, ¿no? Como decía Beatriz hoy, el proceso de protección va a estar dado siempre que exista una situación de violencia, y para que se dispare el proceso penal ya se requiere que además esa situación de violencia implique la configuración de un hecho que tenga apariencia de delito, ¿no? Para que se dispare el proceso penal. Como se dijo ya, son dos procesos que se tramitan en forma totalmente independiente, son dos procesos que tienen estructuras distintas y vamos a ver que tienen estándares muy diversos en cuanto a la posibilidad de adoptar decisiones en uno y en el otro. Simplemente respecto al proceso penal, hace referencia a que ustedes tendrán presente el cambio que ocurrió hace ya 5 años y pico, ya casi 5 años y medio, en el proceso penal, en la forma en la que se desarrollan los procesos penales en nuestro país. Hasta octubre del año 2017, en Uruguay regía una forma de hacer los procesos penales, que es lo que se llama, o se denomina el sistema inquisitivo, y a partir del 1 de noviembre del 2017 cambió la forma en la que se hacen los procesos penales en el Uruguay y tenemos en vigencia un sistema acusatorio de tipo adversarial. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el gran cambio que hubo desde octubre o 1 de noviembre del 17 para acá? Es que con este cambio, hoy en día quien dirige la investigación de un hecho con apariencia delictiva son los fiscales. Antes, esa investigación, en el sistema anterior, la dirigían los jueces, dándose la paradoja de que el juez que dirigía la investigación de un hecho era el que después tenía que resolver si ese hecho tenía o no, era o no delito, en definitiva. O sea, se conjugaban en el juez los dos roles, el de investigar y el de resolver después o dictar la sentencia. Con el cambio de sistema, pasaje al sistema acusatorio, los roles se dividieron. Hoy en día,
en la dirección de la investigación corresponde a un fiscal, y luego ese fiscal, si entiende que tiene un hecho con apariencia delictiva, lo va a presentar a un juez a quien le corresponde la decisión final sobre si realmente eso es o no es un delito y si corresponde o no a una condena. Eso simplemente para hacer referencia al cambio del sistema procesal penal, al cambio de la forma en la que se hacen los procesos penales que ocurrió ya hace 5 años y algo en nuestro país. Yendo específicamente a cuál es el objetivo del proceso penal, a diferencia del objetivo que planteaba Beatriz para el proceso de protección, el proceso penal lo que busca principalmente es determinar si un hecho configura un delito y, en definitiva, determinar quién cometió ese hecho y, determinado esto, responsabilizarlo penalmente, es decir, aplicar la sanción que pueda corresponder de acuerdo al delito que se trate. Entonces, como vemos, el proceso penal mira hacia atrás, es decir, a diferencia del proceso de protección, que mira la situación del niño hoy y que busca adoptar una medida para cortar con la vulneración de derechos que hoy está viviendo el niño o adolescente, el proceso penal no, el proceso penal mira para atrás, mira para el pasado en realidad, porque mira qué pasó, cuál fue el hecho que pudo configurar un delito, busca las evidencias sobre ese hecho y busca determinar quién lo cometió. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia entre a qué momento histórico se mira. El proceso penal mira para atrás. El proceso adolescente, como planteaba, mira el momento concreto, si en ese momento hay o no vulneración de derechos y qué medidas corresponde adoptar para cesar esa vulneración de derechos. Entonces, allí hay otra diferencia importante entre ambos procesos. Y también por allí puede que a veces se explique alguna información diversa que se les pida a ustedes como operadores. Es decir, a veces el proceso penal va a hacer hincapié en determinados aspectos y en solicitarle informes sobre determinados puntos, y quizás en de protección se hace hincapié en algún otro aspecto más de la vida actual del niño, ¿no? Y en el proceso penal se les va a insistir más en sobre qué saben ustedes de lo que pasó en ese hecho concreto que podría ser delito y que se está investigando. Básicamente eso como principal diferencia. Y bueno, la otra gran diferencia que tienen es esto que plantea Beatriz, es que el proceso de protección es un proceso que sigue siendo inquisitivo, es decir, sigue siendo dirigido por un juez, donde los fiscales ya no tienen intervención, y el proceso penal, como veíamos, es un proceso acusatorio, donde tienen intervención tanto fiscales como jueces y defensas, pero con roles totalmente diferenciados. Si hablamos de las etapas del proceso penal, el proceso penal arranca con una etapa que es etapa de investigación, es decir, es la etapa donde lo que se busca es recolectar información sobre si hubo un delito, si el hecho que sucedió fue delito o no lo fue, es decir, si ese episodio en el cual estuvo involucrado el niño adolescente con su madre, con su padre, con la persona que sea, configura o no un delito de los que están previstos en la ley nacional. Entonces, en esa primera etapa, que es una etapa de investigación, que como decíamos está dirigida por un fiscal, va a haber un fiscal que va a dirigir esa investigación y que la va a desarrollar con la participación de la policía, los funcionarios policiales, que son el brazo derecho, digamos, de los fiscales en el desarrollo de la investigación, pero también con la participación de todos aquellos que tengan información para dar sobre el hecho en sí. Y allí ingresa el trabajo o la tarea de los distintos operadores que han ido trabajando con los niños, niñas, adolescentes. Es decir, en el marco de una investigación penal, es posible y seguramente es muy probable que se les soliciten informes a aquellas personas que estén trabajando con los niños o que hayan trabajado en el pasado con el niño o niña que es víctima del hecho que se está investigando. Entonces, allí empieza la intervención de ustedes con una primera solicitud de informe. Además de esa solicitud de informes, puede que en el marco de la investigación se los convoque para recibir su declaración. Siempre hablando todavía en etapa de investigación, es decir, todavía en una etapa que se está desarrollando en fiscalía. Puede suceder, no es lo más común es que se pide informe, viene el informe por escrito y con eso se elabora la carpeta de investigación, pero puede suceder que recibido el informe, el fiscal que dirige esa investigación diga, acá me falta un detalle, o quiero reunirme con el técnico para verificar bien si acá está apuntando a esto o a esto otro. Entonces puede que ustedes, además de esa solicitud de informe, reciban o una llamada telefónica del fiscal o de alguien del equipo que está investigando el caso, o los convoquen a prestar una declaración en una sede fiscal sobre ese caso. Eso todo se da en el marco del desarrollo de la investigación. Cuando esa investigación se termina, allí hay dos opciones posibles. O el fiscal llega a la conclusión que
hay un hecho que tiene apariencia de delito, digamos, y hay elementos para sostener que hay un delito y que cierta persona lo cometió, o que no lo hay. Si entiende que no lo hay, el caso se archiva, y a ustedes no los van a volver a convocar. ¿Por qué? Porque el caso ese quedó archivado y salvo que en alguna situación excepcional se desarchive, eso se terminó allí. Si se llega a la conclusión que sí hay elementos para determinar que hubo un delito y que determinada persona lo cometió, lo que va a pasar es que se pasa a la etapa de proceso penal en sí, donde ya se le va a dar intervención a un juez y se le van a pedir a un juez determinadas decisiones sobre el caso. Y puede que en ese marco, en esa segunda etapa, ya no es la etapa de investigación que hablamos al principio, sino ya cuando se va ante un juez a llevar el caso, puede que en esa segunda etapa también los vuelvan a convocar para declarar. No es lo más común. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, como saben ustedes, no llegan a lo que es el juicio oral, sino que se resuelven por el famoso proceso abreviado que la prensa muy a menudo está mencionando y a veces cuestionando digamos, por el gran porcentaje en el que se utilizan en nuestro país. Pero lo cierto es que aquellos casos que una vez terminada la investigación se llevan ante un juez porque se entiende que hay elementos de que hubo un delito y que alguien lo cometió, sí, tienen distintas opciones para resolverse, como lo planteó Estefanía al comienzo. Se pueden resolver o por un proceso abreviado, se pueden resolver por lo que se llama juicio simplificado, o se pueden resolver yendo a juicio oral. Si se resuelven por un proceso abreviado, a ustedes no los van a volver a convocar para declarar. ¿Por qué? Porque el proceso abreviado parte de la base de un acuerdo donde el imputado, la persona que es denunciada e investigada por el hecho, acepta su responsabilidad. Entonces eso evita que haya que producir prueba ante el juez. ¿Por qué? Porque la persona está diciendo, sí, soy el responsable. Por supuesto que esto lo dice a cambio de obtener una condena más leve que la que correspondería si va a juicio oral. No es que, digamos, que sea común que las personas investigadas acepten sin su responsabilidad. Lo hacen cuando ven que en la carpeta de investigación hay evidencia suficiente como para condenarlos en un juicio oral, y a su vez por un tema estratégico de que pueden, aceptando esa responsabilidad, a veces obtener una condena algo menor a la que obtendrían yendo a juicio oral. Entonces, si el caso se resuelve por proceso abreviado, a ustedes no los van a volver a convocar para declarar en el marco de un proceso penal. Pero si el caso no se resuelve por abreviado y se tiene que ir a las otras vías posibles, que son el juicio simplificado o proceso simplificado o el juicio oral, allí sí puede suceder que los estén convocando a declarar. Es más común o más probable que los convoquen a declarar en un juicio oral que en un proceso simplificado, porque en el proceso simplificado, que es una estructura, digamos, como el propio nombre lo dice, simplificada respecto del juicio oral, a veces se producen algunos medios de prueba y no todos, entonces allí puede que en el caso de la información que ustedes dieron a través de un informe, se pueda o introducir el informe o no sea necesaria su declaración. Se evalúa estratégicamente qué pruebas se producen y cuáles no. A veces se producen todas, a veces algunas. Pero donde no hay duda que los van a convocar para declarar si la causa llega a ese momento, es cuando llega a la etapa de juicio oral. Son las menos, es cierto, o sea, de los casos que ingresan al sistema penal en Uruguay, ni siquiera un 5% llega a juicio oral, es decir, es muy bajo el porcentaje de las causas que van a juicio oral, pero en las causas que van a juicio oral, que es en definitiva la garantía última que tiene una persona investigada e imputada en un proceso penal, tiene el derecho a la persona siempre a reclamar ser juzgado en un juicio oral. Bueno, si la persona reclama ese derecho y dice yo no acepto un abreviado, yo quiero que me juzguen en un juicio oral, se va a ir a un juicio oral, y en ese marco es probable que ustedes los vuelvan a declarar, a convocar para declarar, ahí ya no en sede de la Fiscalía, como les decía, cuando estamos en etapa de investigación, sino ya en sede del juzgado, en el marco del desarrollo del juicio oral en sí. Y allí la importancia es que ustedes comparezcan, y comparezcan teniendo... ¿Por qué la importancia de que comparezcan? Porque la forma de darle al juez la información que en su momento ustedes pusieron en el informe es yendo a declarar, declarando verbalmente sentados en la audiencia. Porque el sistema que tenemos, este sistema que les decía, acusatorio, es un sistema oral, donde la prueba en juicio se produce oralmente. No es válido en un juicio oral incorporar informes por escrito, de acuerdo al sistema que tenemos vigente. Entonces no es que el fiscal diga, no, yo a los técnicos no los molesto, incorporo los informes por escrito y no los estoy convocando de nuevo. Eso no es válido en el sistema que tenemos vigente en Uruguay. La ley nos obliga a que cuando llegamos a la instancia de juicio oral, con ese cúmulo de casos que van a juicio oral, que como les decía es muy poco en comparación con el global, pero sí hay causas y muchas que llegan a juicio,
en ese caso hay que producir la prueba en forma oral. Entonces no es válido que los fiscales llevemos los informes escritos. Por eso es que los volvemos a molestar a ustedes convocándolos a los juicios orales. La ley a nosotros nos pone la carga de producir la prueba oralmente para que tenga valor, para que el juez la pueda valorar y utilizar como base para una condena. Entonces, si nosotros no lo llevamos a ustedes a juicio, eso que ustedes nos pusieron en el informe en su momento, el juez no lo va a valorar como prueba al momento de decidir si condena o no a la persona. Entonces, por eso es que los volvemos a convocar cuando llegamos a la etapa de juicio oral. Llegada a esa etapa judicial, es muy importante que ustedes comparezcan, por esto que les explicaba, pero además es importante que ustedes comparezcan cuando son convocados, pero que comparezcan teniendo presente cuál fue su intervención y cuál fue el contenido de su informe y todo, digamos, el detalle de todo lo que hicieron respecto de esa situación concreta de ese niño, niña, adolescente. Es decir, es importante ir a la audiencia judicial habiendo repasado el informe que en su momento ustedes hicieron, digamos, y teniendo bien fresco esto, porque a veces van a ver ustedes que pasa un año o 2 años, el proceso penal no es como lo plantea Beatriz para el de protección, que es un proceso que debiera ser más concreto en el tiempo, más acotado. El proceso penal tiene plazos que son mucho más extensos, entonces puede suceder que desde que ustedes hacen el informe para la etapa de investigación hasta que los convocan a declarar en el juicio oral por esa misma causa, pase 1 año, 2, 3 años. Entonces, si pasa ese tiempo, es muy probable que ustedes, con la cantidad de intervenciones que tienen, se puedan confundir, o sea, no van a tener claro después de 2 años qué fue en concreto lo que intervinieron con determinado niño, niña, adolescente. Entonces, es importante repasar antes de concurrir a una audiencia judicial y tener presente esto de, tuve esta intervención, informé esto, hice un informe, hice 2 informes, el contenido fue este, tuvieron variación, no lo tuvieron, o sea, ir con la información bien fresca para poder brindarle al juez que va a tener que dictar la sentencia de condena o de absolución respecto a la persona, poder brindarle toda la información con mucha calidad, digamos, ¿no? Y también es muy probable que previo a esa declaración en juicio oral se pongan en contacto, o es lo esperable además, los fiscales con ustedes, es decir, no es que ustedes caigan en el juicio oral sin tener claro por qué situación es, cuál información, sino que lo ideal es que el fiscal se ponga en contacto con ustedes previo al juicio oral, justamente para informarles esto, es por la situación de tal niño que en su momento hiciste tal informe, lo tenés presente, querés que te entregue copia, o lo que sea, ese tipo de vínculo es esperable entre el equipo fiscal que va a llevar adelante el juicio y las personas que tengan que ir a declarar en el juicio. Darles la información sobre por qué van y en qué causa van, ¿no? Si ustedes, llegado el momento, son convocados a un juicio oral y no reciben comunicación por parte del equipo fiscal, tienen también ustedes la posibilidad de comunicarse a la fiscalía correspondiente y pedir la información, si es que por alguna razón no les ha llegado, pedir la información y decir, me están llamando para un proceso penal y quisiera en realidad verificar si hice este informe, si hice 2, si este lo hice llegar al proceso penal, porque a veces pasa que hacen más de un informe y uno va para el proceso penal y otro para el de protección. Entonces hay que tener claro después que cuando uno va a declarar en el proceso penal, va a declarar en base al informe que hizo para el proceso penal y no en base al que hizo para el proceso de protección. Entonces es importante ese vínculo previo a la declaración en juicio oral con el equipo fiscal que esté trabajando en la causa. Eso básicamente en cuanto a los distintos momentos en los cuales los pueden estar convocando. Como les decía, la regla es que la intervención de ustedes en el marco del proceso penal termine en esa primera etapa de investigación, con el informe que hacen inicialmente, y a veces con alguna llamada telefónica o alguna declaración ampliatoria que se les pueda tomar, y es excepcional que tengan que ir a esta segunda etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque son muy pocos los casos que se juzgan en juicio oral en el Uruguay. Muchos o la gran mayoría se terminan juzgando en procesos abreviados. Pero puede suceder que en el mismo caso ustedes tengan la intervención en estos 2 momentos, que además son momentos que se dilatan en el tiempo, no es que sean inmediatos, digamos, sino que suele transcurrir un tiempo importante entre una cosa y la otra. Eso básicamente entonces en cuanto a las distintas posibilidades de intervención en el marco del proceso penal. Este proceso penal, como decíamos hoy, que puede finalizar con una sentencia, va a finalizar con una sentencia necesariamente que podrá ser de absolución o de condena, según la valoración que el juez haga de la prueba que se le lleve en el caso concreto. Cuando estamos en el marco de procesos abreviados, van a ser siempre sentencias de condena, porque, bueno, salvo alguna situación muy excepcional, van a ser siempre sentencias de condena porque la persona está asumiendo su responsabilidad. Pero ya en la estructura del proceso simplificado o del juicio oral,
pueden suceder, y de hecho han sucedido casos donde finalizan con sentencias absolutorias y no de condena. Es muy mínimo el porcentaje, en general lo que se llevan a juicio son causas que terminan con sentencias de condena, pero bueno, están las dos posibilidades porque después depende de la prueba que se produzca, de ahí la importancia de prestar declaración y de prestarla de la forma más preparado posible en el marco de juicio, porque el juez valora esa prueba y en base a la prueba que se produzca, resuelve si condena o absuelve. En cuanto a esto, el hecho de, en cuanto al vínculo entre el proceso penal y el proceso de protección, el hecho de que se haga una investigación penal y no se lleve al juzgado porque se entiende que la evidencia no es suficiente para probar que hay un delito, o si se lleva al juzgado y después no se obtiene una sentencia de condena, lo que se dicta es una sentencia absolutoria, esto no implica que el hecho no haya sucedido, ¿no? Esto implica que no se alcanzó el estándar necesario para obtener una sentencia de condena, que es diverso a si el hecho ocurrió o no ocurrió, es decir, seguramente en ese caso ya hubo intervención del proceso de protección, ya se adoptaron medidas cautelares y, digamos, ya se buscó evitar que la situación de vulneración se continuara en el tiempo. Pero a veces pasa que en el marco del proceso penal luego no se logra obtener una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque la evidencia que se recolecta no es suficiente para llevar a juicio oral o para llevar a la persona a juicio oral y a veces se la lleva y no es suficiente para obtener una sentencia de condena. Entonces, no siempre que tengamos una situación de vulneración de derechos o de violación de derechos de niños, niñas, adolescentes y que tenga apariencia de delito, se va a terminar con una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque el proceso penal tiene un estándar alto para condenar a una persona. ¿Cuál es ese estándar? El proceso penal dice que el estándar exigible es más allá de toda duda razonable. Es decir, si hay una duda sobre si el hecho ocurrió o la persona lo cometió, el juez no lo puede condenar. Entonces el estándar para obtener una sentencia de condena es más allá de toda duda. Es la única forma en que se puede obtener una condena respecto a una persona por un delito. Ustedes ven que es un estándar muy diferente, muy superior al que se exige en el proceso de protección, que como decía Beatriz, lo que se exige es la verosimilitud de la vulneración de derechos, que hace ya, digamos, activa los mecanismos para la protección de esos derechos. Entonces, puede que un proceso termine con la adopción de medidas de protección en el marco de familia, digamos, en el proceso de protección, y no termine con una sentencia de condena en el proceso penal. Eso es, digamos, es común que suceda. ¿Por qué? Porque son estructuras procesales que tienen estándares muy diversos. Básicamente eso. Hay después solo este detalle en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas cautelares, que en el marco del proceso penal está la posibilidad de adoptar medidas cautelares para proteger al niño, niña o adolescente víctima de una situación. Pero ¿qué pasa? Esas medidas cautelares en el marco del proceso penal tienen también un estándar superior a las medidas cautelares que se pueden adoptar en el proceso de protección. Entonces siempre es digamos, preferible o parece si hay vulneración de derechos, en lo inmediato acudir al proceso de protección, digamos, que es donde se van a obtener las medidas cautelares con mayor celeridad y con menos exigencia en cuanto al estándar, que irnos solo al proceso penal, donde para que se dispongan medidas cautelares se va a exigir un estándar más alto porque la ley lo determina. Entonces, un poco esto lo plantea Beatriz hoy, esto de cuando se toma conocimiento por parte de ustedes como operadores de un hecho, de una situación de violencia, hay que definir, digamos, dónde se presenta la denuncia, si solo para el proceso de protección, si para el de protección y para el penal, digamos, o solo en el penal. Lo que es excepcional es que sea solo en el penal, en realidad. Lo común es, o van solo a protección, porque parece que no hay un delito, sino que hay una situación de vulneración, pero que no da en principio para un delito, solo a protección, o a ambos lugares, ¿no? Protección y proceso penal. Lo que es raro es ir solo al proceso penal, porque salvo que se entienda que, bueno, hubo un hecho en el pasado que configuró un delito, pero que hoy no hay ningún tipo de vulneración, porque el niño ya no vive con, o algo, que se dé esa situación, pero si no, en general se activan los dos mecanismos conjuntamente, o también sucede a veces que, activado el mecanismo en un lugar o en otro, se ponen en contacto, digamos, en conocimiento de una sede a la otra. Es decir, es muy común que el juez que está interviniendo en protección ponga en conocimiento al fiscal correspondiente, o viceversa, que el fiscal que está interviniendo en proceso penal ponga en conocimiento al juez que debe intervenir en protección. ¿Por qué? Porque para garantizarnos, digamos, que el otro proceso también está activado. Es decir, muchas veces ya están activados los dos procesos, pero lo que se hace es verificar, ¿no? Desde la fiscalía, cuando está en el marco de un proceso penal, si está el proceso de protección tramitándose y en qué está, y también viceversa. Que ahí tenemos un temita con un problema, digamos,
que no es fácil de resolver con el tema de la reserva que tienen los procesos penales. Eso hace que la información que está en los procesos penales, en la carpeta de investigación, no se pueda entregar al juzgado, por ejemplo, al juzgado que interviene en protección. Entonces, van a ver ustedes que a veces les van a pedir un informe duplicado. Ustedes entregan un informe para la Fiscalía en el marco del proceso penal y a los pocos días, desde el juzgado de familia les están pidiendo el mismo informe. Y en realidad, ¿eso se debe a qué? A que desde el proceso penal existe una norma legal que dice todo lo que está en una carpeta de investigación no se puede entregar salvo a la persona que es investigada, a su abogado, a la víctima o a su abogado. Entonces, si hay que sacar información de esa carpeta de investigación del proceso penal, hay que hacerlo a través de una de las personas autorizadas, o sea, podría en todo caso la víctima o su abogado obtener algo de información de esa carpeta, pero no puede un juez de protección sacar información de la carpeta, porque eso está prohibido por ley. ¿Por qué está prohibido por ley? Porque en realidad la persona que es sujeta a una investigación penal tiene en su favor el principio de inocencia, es decir, hasta que no se determine por sentencia que una persona es responsable de un delito, tiene en su favor tiene el derecho de ser considerado inocente. Entonces, si se va dando publicidad a los distintos actos de investigación, eso puede generar una afectación en el principio de inocencia, y es por esa razón que existe reserva en todo lo que interviene o todo lo que integra una carpeta de investigación. Entonces puede que a ustedes les pidan un informe que ustedes digan, pero yo ya lo mandé a la Fiscalía. Bueno, lo que hacen en ese caso, lo más sencillo es, lo imprimo de nuevo y lo mando a protección. Es decir, no voy a esperar porque para el juzgado conseguir una copia del informe de la carpeta de investigación es complejo. Ahora, si ustedes, el juez les está pidiendo el mismo informe con el mismo contenido, ustedes pueden entregarle al proceso de protección o el mismo informe o actualizarlo con lo que tengan para actualizar, pero sí entregarlo ahora al juez de familia si se los está solicitando. Van a ver que eso puede a veces pasar, esa solicitud duplicada de informes, digamos, sobre los mismos aspectos, o a veces con algún detalle, como decíamos, más sobre el pasado, en el caso del proceso penal, y más sobre el presente, en el caso del proceso de protección que llevan adelante los juzgados de familia. Básicamente eso, y bueno, quedamos a las órdenes para las preguntas que puedan surgir en cuanto a esto de uno y otro proceso y la vinculación entre ambos. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Ahora Darcy va a ver, clasificar algunas de las preguntas. La verdad que es muy interesante, y me pareció también interesante el concepto de uno cuando vemos el momento actual y cuando tenemos que ver el pasado, porque eso me parece que es claro para que los técnicos lo puedan tener, para saber qué información debemos remitir y qué informes van a cada uno de los lugares. En el documento creo que está claro, pero me parece que es una idea que deja como claro qué es lo que se busca en cada uno de los lugares. Eso me pareció que aclara mucho. Tenemos que decir que nos pasó una cosa que no esperábamos, que es que entraron 506 personas y que hubo otras tantas personas que no pudieron ingresar porque la plataforma, que en un momento determinado del Instituto Interamericano era para de 1000 participantes, en este mes o nos acabamos de enterar que pasó a 500 participantes. Eso ha generado que me han llegado con muchos mensajes de participantes que quisieron ingresar. Lo que nosotros podemos decir es que esta conferencia se está grabando, esta conferencia va a ser subida a YouTube por CIPIAB, y que quizás en realidad también la incorporemos al curso que estamos elaborando junto con UNICEF, y que en breve daremos a conocer como el curso de violencia que pasó el año pasado, que es de autoadministrado y online, o sea que todos lo podrán ver. Eso fue una dificultad, lamentamos por los técnicos y operadores que quisieron ingresar y no pudieron, pero nos enteramos en medio de la conferencia de esta situación. Darcy, vos me parecía que era bueno aclarar, porque hay varios equipos técnicos que están juntos en este momento. Sí, hay varios equipos técnicos juntos y bueno, recibimos algunas consultas. Respecto a las preguntas, que han sido unas cuantas, de verdad, está bueno. Traté como de separarlas, por decirlo de alguna forma, en lo que refiere al proceso, tanto de familia como penal, a lo que tiene que ver con los equipos técnicos, a la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes como delito, y al relato que ha surgido como una interrogante importante respecto a la relevancia del relato en el proceso y como prueba.
Voy a empezar con algunas que creo que por ahí son de ustedes, decían quién las responde. Pero bueno, una de las preguntas es ¿quién elige al abogado defensor? Eso, no sé si lo quieren explicar, pero bueno, básicamente va a ser el juez o la jueza quien determine el abogado defensor de la niña y adolescente, a menos que venga con un abogado defensor particular, no sé. Sí, en el proceso de protección tenemos las situaciones, si está regulado por acordada, evidentemente, si los padres, el padre y la madre, comparecen con asistencia de Defensoría Pública, el defensor va a ser designado dentro de la Defensoría Pública, o sea, el juez designa al defensor público que por turno corresponda, que obviamente no puede ser ninguno de los que atiende al padre o a la madre. Si el padre y la madre vienen con defensa, o uno solo de ellos viene con defensa particular, el juez designará a un defensor particular, que en la práctica se hace o por sorteo o de un listado que tiene el juzgado de los abogados interesados en ser designados. No todos los abogados les interesa ser defensores del niño, tienen que tener ciertas características, y en la práctica algunos juzgados tienen un listado de abogados interesados. Es una designación aleatoria porque se entiende que tiene que además ser no puede proponerlo uno de los progenitores porque es el abogado del niño, niña, adolescente. Entonces, si es propuesto por uno de los dos, padre o madre, ya podría haber alguna susceptibilidad, o sea, algún viso de sospecha, ¿no? O sea que en realidad lo designa el juez por esos sistemas. Bien, otra consulta que nos llegó, y es que nos llegó un par de veces, es que a pesar de la modificación del CNA, etcétera, ante situaciones de violencia basada en género y generaciones, los jueces a veces solo otorgan medidas cautelares para la madre, sobre todo cuando hay violencia basada en género, y asumo que la de la exposición a violencia basada en género como un tipo de maltrato específico, como lo determina el 123 del CNA en la modificación última. ¿Qué recomiendan ante estas situaciones, no? O sea, ¿qué recomiendan ustedes ante la determinación de medidas cautelares solamente para la madre en los casos de violencia basada en género? Claro. Bueno, por supuesto, cada juez entenderá, el juez que entiende en el caso analizará la situación y adoptará las medidas que entienda el caso. Siempre está la posibilidad de una segunda instancia. Lo que se entiende desde los dos tribunales de familia es que sí, como tú decías, el artículo 123 establece que se entiende como una forma de violencia la exposición del niño y niña adolescente a la violencia sufrida por la madre o por la persona encargada de su cuidado. El tema de la suspensión de las visitas o suspensión del vínculo con el agresor, digamos, el artículo 67, lo que se ha entendido desde los tribunales es que el artículo 67 establece que el juez debe resolver la suspensión de esas visitas, pero el debe resolver no significa que sea preceptivo, sino que lo resolverá, como todas las decisiones, atendiendo a las circunstancias del caso. En esos casos lo que se prevé y lo que se ha, porque es la Convención sobre los Derechos del Niño establece, y es una norma de rango superior a las leyes nacionales, se prevé que el niño sea oído en todas las situaciones que afecten sus derechos. Lo que desde los tribunales se ha tratado es que en estas situaciones se escuche la voluntad del niño, se le nombre un defensor en estas situaciones y se escuche la voluntad del niño. Porque el mismo artículo 67 de la Ley de Violencia Basada en Género establece, en el literal que habla de la suspensión de las visitas, establece la posibilidad de que no se suspendan las visitas si el niño o niña adolescente así lo solicita y si no existe riesgo de vulneración de sus propios derechos. Porque se entiende que en lo que es el tema de las situaciones de violencia hay un espectro grande, ¿no? Entonces, bueno, no todas las situaciones son las mismas.
Casos, por ejemplo, digo, no quiero dar casos concretos, porque bueno, la violencia obviamente es toda la misma, pero hay casos y casos. Entonces, bueno, no siempre es necesario la suspensión, incluso hay muchas veces que las propias madres no quieren la suspensión del régimen, y he escuchado a los niños tampoco quieren la suspensión del régimen de visitas o del régimen de comunicación con los padres. O sea, que hay que analizar caso a caso, y que en la medida de que el niño pueda expresar su voluntad, oír a la opinión del niño, niña y adolescente. Bien, eso después también nos han hecho algunas consultas, pero quería una, no sé si no la veo a la doctora Zampayo, porque hacer una consulta respecto a Fiscalía, ¿no? Cuando el juez del proceso de protección pasa a Fiscalía, ¿tá? Si el proceso de Fiscalía es el mismo respecto al tema de las pruebas, ¿tá? Que se le solicitan a técnicos o técnicas, ¿no? No veo a la fiscal Zampayo, pero... Ya está. Ahí está. Bien, en cuanto a esto, no, estrictamente no son las mismas, las pruebas, digamos, la evidencia que se recolecta no es la misma, por esto que planteamos hoy de que se apunta a momentos distintos. En el proceso de protección, lo que se va a buscar es información sobre si el niño en este momento tiene sus derechos vulnerados y si es necesario en este momento adoptar una medida para cesar esa vulneración. Entonces, si bien en el proceso de protección se va a tomar en cuenta todo esto que sucedió para atrás como forma de determinar si hoy tiene o no derechos vulnerados, en realidad se centra más en cuál es la situación actual de ese niño, porque quizás el niño ya no está más en el ámbito familiar donde ocurrió el hecho y ya no tiene sus derechos vulnerados, entonces hay una diferencia. En cambio, en el proceso penal, como decíamos, lo que se busca información es sobre el hecho concreto que sucedió en el marco de esa violación de los derechos del niño, y determinar si ese hecho concreto, que es parte del pasado histórico en la vida de ese niño, puede haber pasado la semana pasada, el mes pasado, o hace más tiempo, o ayer, digamos, pero en definitiva el proceso penal mira para atrás, el hecho que ya pasó, cómo sucedió, quién lo cometió y qué características tuvo. En cambio, el proceso de protección mira en el momento. Entonces, hay una diferencia en la información que se les va a pedir, o debiera haber una diferencia en un énfasis distinto cuando la información es pedida del proceso penal sobre buscar aspectos sobre el hecho concreto que se está investigando como posible delito. En cambio, cuando es pedida desde protección, la información debiera hacer hincapié o énfasis en la situación actual del niño y no tanto en el hecho concreto que pudo ser un delito. Ahí está como la diferencia de enfoque que debieran tener los informes cuando va para protección y cuando va para el proceso penal. Bien, muchas gracias. Creo que clarísima la respuesta. Esto no sé si a lo mejor por ahí es como Estefanía nos puede auxiliar un poco en algunas de estas preguntas que nos hacen. Respecto, por ejemplo, surge la duda, ¿no? De que si hay una vulneración de derechos, si esto no implica que ya habría un delito, ¿no? Entonces lo que se plantea es que todos los delitos son penalmente admisibles, así lo pone la persona, ¿no? Y sobre todo surgió la duda en otras preguntas también, a algo que un poco decía la doctora Zampayo, por un lado la denuncia en un juzgado especializado, ¿tá? Que es quien establece las medidas de protección, ¿no? Como ya lo han planteado ustedes, y si difiere de las medidas de protección, un poco lo mismo que lo anterior, si difiere de las medidas de protección que pueda poner penal, o sea, básicamente la pregunta es quién pone las medidas de protección. Bien, está buena la pregunta porque un poco también lo refirieron tanto la doctora Larrea como Zampayo en el sentido de, y es un poco el objetivo del documento, intentar diferenciar bien partiendo de los diferentes objetivos de cada proceso, porque puede ser notoriamente confuso cuando hay algunas situaciones de violencia, como planteaba también las dos doctoras, de que pueden dar apertura a ambos procesos, pero hay algunas que no necesariamente, como también lo mencionó la doctora Zampayo. El documento se trata de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y algunas situaciones de violencia que se puedan plantear no necesariamente están tipificadas en el Código Penal y no son entonces perseguibles por la justicia penal. Van a hacer que van a recorrer un camino en la justicia, sí, pero en la justicia de violencia especializada. No necesariamente va a implicar la condena de un presunto agresor.
porque a veces uno como que va más a aquellos, por ejemplo, abuso sexual, que fue uno de los que se menciona aquí, pero puede haber una situación de violencia que no necesariamente esté tipificada en el Código Penal. No sé si las doctoras que quizás están con la práctica constante, capaz que... Sí, además, claro, una cosa es que el hecho para ser delito, para ser perseguible penalmente, tiene que estar tipificado como delito, ¿no? Pero además, reitero, lo que decía hoy, el espectro de la violencia puede ir desde un trato negligente, o sea, hay situaciones que pueden dar a una protección, a una media protección, pero no configuran un delito o no tienen la entidad suficiente como para que se active la persecución penal. Respecto a la persecución penal puede ser más clara Adriana, pero claro, todos conocemos, digo, hay distintas situaciones, no todo es delito y aún si estrictamente pudiera ser un delito, hay situaciones de menos entidad, de menos lesividad que no serían perseguibles penalmente por razones de política criminal. Pero eso se lo dejo a Adriana en todo caso. Sí, sí, en esa misma línea, es decir, no toda situación de violencia va a encajar perfecto en un tipo penal, entonces, para que una persona pueda ser investigada y condenada penalmente, su conducta, lo que esa persona hizo, tiene que encajar perfecto en alguno de los delitos que están previstos en el Uruguay como tal. Entonces, si la situación de violencia no encaja perfecto en alguno de los delitos que están previstos en Uruguay como delitos, es decir, en el delito de violencia doméstica, en el delito de abuso sexual, en determinados delitos, seguramente no pueda ser perseguible penalmente. Pero además, aunque existan elementos que determinen que podría encajar, no se olviden que para ser perseguible penalmente y obtener una sentencia, tenemos que llegar a alcanzar un estándar muy alto en cuanto a la evidencia que tengamos para después producirla como prueba en un juicio. Ese estándar que decíamos hoy de más allá de toda duda razonable. Entonces, puede pasar que en una situación de violencia que se trabajó en protección existan ciertos elementos que nos hagan pensar que hubo un delito, eso se denuncia en la justicia penal y en la justicia penal no se llegue a una condena por un tema de falta de evidencia o de prueba sobre prueba concreta que permitan convencer a un juez de que ahí hubo un delito más allá de toda duda, digamos. Entonces, primero que nada, es mucho más amplio el espectro de la violencia que, o sea, si fuéramos a hacer círculos, el círculo de la violencia que da lugar a un proceso de protección es el círculo grande. Y adentro de ese círculo tendríamos un círculo más pequeño donde van aquellos casos que dan lugar a un proceso penal. Y más chiquito aún aquellos que dan lugar a un proceso penal y terminan en definitiva con una sentencia condenatoria por entender que hubo un hecho delictivo y que hay pruebas suficientes sobre ese hecho, digamos. Bien, hay una consulta que hacen que se repiten, o sea, pido disculpas a los y las participantes porque, bueno, fui recogiendo las preguntas del comienzo y ahora han empezado a surgir otras preguntas que, bueno, trataremos de darle la mejor respuesta y trámite posible, ¿no? Pero, por ejemplo, preguntan respecto a las medidas cautelares, ¿tá? Si solo pueden ser hasta los 18 años y qué pasaba después, ¿no? Sobre todo asumo que la persona lo debe plantear en relación a situaciones de abuso sexual, presunto. Perdón, no entiendo, ¿las medidas de protección hasta los 18 años? La medida de protección hasta los 18 años, ¿está? ¿Y qué pasa, qué pasa después de los 18 años ante situaciones de... Sí, no sé, se me ocurre en el caso, o sea, el proceso de protección es para niños, niñas, adolescentes, es hasta los 18 años. Después, bueno, si encuadra en otro tipo de violencia, violencia doméstica o violencia de género, bueno, se regirá por estas leyes que también se aplican a personas mayores, pero no dependerá de la situación, si se mantiene, en cuanto a la medida de protección, si se mantiene la vulneración de los derechos después de los 18 años, bueno, habrá que ir a las leyes para las víctimas mayores de edad. Bien. Entonces, si es esa la pregunta. Y si diera lugar a un proceso penal
por el hecho concreto, en el marco de ese proceso penal se pueden adoptar medidas cautelares, solo que el estándar para adoptar esas medidas cautelares, como les decía, es más exigente que el estándar que hay para adoptar medidas de protección en el proceso de protección, digamos, que se hace en familia. Pero se puede adoptar en el marco de un proceso penal, si el hecho concreto da para una investigación penal y hay elementos de que ocurrió un delito, se pueden adoptar ahí también medidas de protección, además de en el marco de los procesos de violencia doméstica o de género, de acuerdo a las leyes a las leyes específicas que son aplicables a los mayores, como decía Beatriz. Bien, perfecto, muchas gracias, doctora. Hay otro capitulito, diría yo, de preguntas que tienen que ver con el relato, ¿no? Con el relato de niños y adolescentes, si cuenta como una evidencia, ¿tá? Cómo está pensado en los procesos de protección, los dispositivos para asegurar el derecho a que niños, niñas y adolescentes sean escuchados, y si es lícito que el juez entreviste a un adolescente sin la presencia del abogado defensor. No sé Bueno, si en los procesos, sí, en los procesos de protección, reitero, el juez tiene que, desde el inicio, asegurar que el niño, niña, adolescente cuenta con un defensor. O sea, en la primera resolución tiene que designarle un defensor. Ese defensor, cuyas obligaciones están establecidas en el artículo 119 del Código, su primer obligación es entrevistarse con el niño, niña, adolescente en la medida que, bueno, la edad lo permita, obviamente. Pero desde niños pequeños, digo, 3, 4 años, dependerá un poco, pero tiene obligación de entrevistarse. La voluntad de ese niño, niña, adolescente, su opinión llega al proceso, puede llegar de distintas maneras, o por su propia declaración, o a través de las comunicaciones que hace el defensor. El defensor siempre va a transmitir al proceso qué fue lo que le dijo ese niño, niña, adolescente, o por otro tipo, a veces se tienen en cuenta manifestaciones que los niños, niñas, adolescentes han hecho a distintos técnicos, por ejemplo, en informes de INAU, cuando visitas supervisadas, por ejemplo, que se hacen entrevistas con los niños, con los psicólogos de INAU o del organismo que sea, también esa manifestación llega al proceso a través del informe. Ahora, hay que tener en cuenta que el niño tiene derecho a declarar en el proceso, pero es un derecho y no una obligación. No corresponde obligar al niño, vamos a decir, a que preste declaración. Si el niño no quiere sentarse en la sala de audiencias, no corresponde que se lo cite. Ahora, hay niños que pueden querer, niños o adolescentes, y eso sí, es un derecho. Si no, se manifestará a través del abogado defensor en la mayoría de los casos. Y lo último punto, no corresponde. El niño, niña, adolescente es un sujeto de derechos, deben respetarse las garantías procesales, que es que esté asistido por un defensor siempre. Lo que se hace es que no estén, por ejemplo, los progenitores, el padre y madre, si es un tema, por ejemplo, que se denunció a alguno de ellos. Obviamente no declaran presencia del padre y la madre, pero sí el abogado defensor es su garantía, ¿no? Bien, obviamente hay alguna pregunta respecto a esto, ¿no? A Defensoría y al momento en el cual los defensores o defensoras toman contacto con la situación, ¿no? Sí. Así que bien. Sí, perdón, como todo, en Defensoría Pública, ya sabemos, las casas de recursos, bueno, a veces sí, la entrevista es o el día antes o un rato antes de la audiencia, todo va a depender del caso, pero bueno, no es porque no estén los defensores, sino porque realmente no son suficientes. Sí, y sin ánimo de extender más, porque bueno, la idea es ir empezando a cerrar. Bueno, hay algunas consultas que se reiteran respecto a la falta de recursos, en algunas zonas, faltas de recursos a nivel judicial, sobre todo, y bueno, cómo los equipos se podían parar. Y otro aspecto que resulta bastante interesante, que se ha repetido bastante, es la protección que pueden tener los equipos técnicos frente a las denuncias penales, ¿tá? Y al grado de exposición, creo que hoy ustedes lo plantearon y quedó bastante claro, ¿no? Que en los procesos penales, quienes van a tener que ir a
a declarar, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren agregar alguna cosa más que consideren, porque bueno, hay una preocupación por parte de los equipos técnicos respecto al grado de exposición, sobre todo en lugares en el interior, por ejemplo, donde bueno, hay un mayor grado de cercanía y de conocimiento, etcétera, entre las personas. Bien, allí lo que existe a nivel legal existe la posibilidad de solicitar que llegado el momento de declarar en un proceso penal, es decir, sería en la hipótesis ya de llegar a juicio oral, como decíamos hoy, que son situaciones muy puntuales, muy pocas dentro del universo de casos, existe la posibilidad de solicitar prestar la declaración con algunas medidas de protección, por ejemplo, declarar desde una sala adyacente o con un biombo, digamos, que evite el contacto, pero para ello tiene que existir un fundamento fuerte, digamos, en cuanto a el riesgo de intimidación o al riesgo de, digamos, que realmente el hecho de declarar frente al imputado y su defensa ponga en riesgo de alguna forma su vida, sus bienes o su familia. En principio esto se aplica más que nada para los testigos, cuando son testigos que están bueno, en un mismo ámbito de violencia o en estas zonas más complejas donde realmente si un testigo declara corre riesgo por parte bueno, o puede estar en riesgo después su persona o sus bienes. En general, para técnicos, no es común que se utilicen estos mecanismos. ¿Por qué? Porque lo común es que no sean, digamos, no sean objetos de amenazas o de intimidación por parte, cuando hay algún tipo de amenaza o de intimidación por parte de algún interviniente del proceso, no es común que se dirijan contra los técnicos. Lo común es que puedan ser contra los testigos, digamos, para intentar en algún caso modificar su declaración. O sea, no conocemos realmente desde la práctica ningún caso en el cual un técnico nos diga yo no quiero declarar porque me amenazaron o porque me intimidaron. En realidad es más, es un miedo que uno lo tiene desde la previa, por también la falta de costumbre de ir a declarar a los juicios orales, porque en nuestro país no era un sistema oral hasta hace 5 años, entonces ese cambio implicó un cambio para todos en esto de tener que poner nuestra cara, tanto para los fiscales como para las distintas personas que intervienen en el proceso penal. Pero en realidad en la práctica, si uno analiza la práctica nos demuestra que son muy pocos los casos en los cuales hay intimidación por parte de los imputados y sus defensas, que sería el riesgo, ¿no? Que el imputado y su defensa intimide, y cuando eso sucede no va dirigido a técnicos en general, sino que va dirigido a testigos, a gente que, digamos, que al respecto de la cual se podría obtener un cambio en su declaración si se lo intimida. Al técnico es muy difícil cambiarle la declaración, el técnico ya hizo un informe, entonces no tiene mucho sentido por parte de un imputado ir a intimidar o intentar intimidarlo de alguna forma cuando el técnico ya se expresó en un informe y lo que va a ir al juicio oral es a señalar lo que dijo en ese informe, es decir, no hay mucho cambio posible. Y la verdad es que desde la práctica, más allá del impacto que tiene para las personas ir a declarar y tener que sentarse frente a la persona que está investigada o imputada por un delito, no conocemos casos en los cuales hayan sido, digamos, intimidados o hayan, digamos, tenido inconvenientes por prestar declaración en juicio oral. Se comprende en cierta forma que es parte del trabajo que se realiza, así como al fiscal le toca ir y litigar frente al imputado y su defensa, que también en cierta forma está ese riesgo, es parte, bueno, del trabajo que toca realizar. Eso por un lado, en cuanto a que no conocemos en la práctica ningún caso en que se los haya intimidado. Lo que sí no es posible es resguardar su identidad como técnicos y decir, no vamos a decir el nombre porque, por ejemplo, es una ciudad chica y en realidad lo conoce porque sabe quién es. Eso no es posible, ¿por qué? Por esto que yo les decía hoy como nosotros en el juicio oral tenemos que probarle al juez, más allá de toda duda, que esto que sucedió fue un delito, y probarle al juez con la declaración oral de la persona, es básico que al juez le digamos, en juicio, se le exprese, la persona que hizo esto es esta persona, y es una persona que tiene credibilidad por estas características, porque es un técnico, está formado en tal profesión, tiene esta experticia, tiene todos estos años de experiencia. Entonces, para yo acreditar a la persona frente al juez y demostrarle al juez que lo que esa persona dice tiene credibilidad, debe ser valorado al momento de dictar sentencia, tengo que decirle quién es la persona. O sea,
es incompatible el hecho de decir, traigo un técnico, se sienta a declarar, pero no voy a decir el nombre, porque en realidad decir el nombre, su profesión, su formación, su experticia, es parte de demostrarle al juez que a esa persona le tiene que creer, en definitiva. Entonces, por ahí está ese problema de que es difícil pensar en ocultar la identidad o en reservar la identidad cuando hablamos de técnicos. Y en cuanto a la protección, al momento de declarar, en general, en la práctica no ha sido necesaria porque no conocemos casos en los cuales se los haya intimidado. Sí sucede, y sabemos que es muy común que cuando les toca ir por primera vez a declarar un juicio oral, hagan este tipo de planteos a los fiscales y puedan tener digamos, este ida y vuelta previo con el fiscal, y que el fiscal les pueda explicar, no, mira, quédate tranquilo, no es común, los imputados, no es común que intenten intimidar contra técnicos, sino que en general van más que nada contra testigos. Y además que los delitos vinculados a violencia de niños, niñas o adolescentes no son delitos en los cuales sea común la intimidación, ni siquiera a testigos. Esta intimidación de testigos está más prevista o es más común más en delitos vinculados a estupefacientes, homicidios, ya a cosas más pesadas, digamos, ¿no? No quiere decir que estos delitos no sean importantes, pero sí, en torno a este tipo de delitos no es tan común que exista un riesgo de intimidación, digamos. Es mucho más común en torno a otro tipo de delitos ya vinculados con el narcotráfico, con problemas de bandas, con temas de homicidios. En ese tipo de delitos es más común, ¿no? En estos que les va a tocar intervenir a ustedes vinculados a violencia contra niños, niñas y adolescentes, no es lo más común. Así que por ese lado me animo a transmitirles un mínimo grado de tranquilidad de que no es, estas normas sobre protección no apuntan más que nada a estos delitos, sino a delitos más pesados, digamos, o donde hay otras capacidades de parte de los imputados y sus defensas. Bien, muchas gracias por las respuestas. Y muchas gracias por las preguntas también, que han sido muy interesantes por parte de técnicos. ¿Puedo agregar una cosita? Estaba repasando ahora las preguntas. Alguien pregunta si se pueden, por qué se adoptan medidas hasta los 18 años, por ejemplo. En general no es conveniente, o sea, desde el tribunal se han revocado algunas medidas que se adoptan así, vamos a decir, si el niño ni adolescente tiene 15 años, medidas hasta los 18, porque bueno, las medidas de protección justamente son revisables, entonces normalmente 180 días, bueno, es un plazo razonable como para ver qué pasó en esos 180 días, o sea, adoptar, sé que en algunos casos ha pasado porque ha venido una apelación, pero en realidad no me parece o no nos parece en los tribunales de una buena práctica adoptar una medida de protección hasta los 18, porque eso es una situación que, como decía Adriana, tan claro, bueno, ve el momento actual, hoy se necesita una medida de protección, dentro de 6 meses, bueno, revisamos si se necesita o no se necesita. ¿Ah? Solo esa aclaración. Darcy, No, muchas gracias a la doctora Larry. Te daba la palabra, Marielena. Bueno, primero agradecer por los que estoy recibiendo en el chat de los técnicos, clarísimo, las felicitan por las intervenciones, creo que quedó muy claro cualquiera de las tres. También debemos decir que ustedes participan del próximo curso online que vamos a lanzar junto con UNICEF, esperemos que esta semana o la semana que viene, donde también algunas dudas de las que se plantearon acá están dadas también en el curso online, que en el curso pasado tuvimos más de 5.000 participantes en el curso de violencia. Esperemos que este curso de herramientas para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes también tenga la misma difusión y que les sirva a los operadores con estas dudas cotidianas, porque también es cierto que nos enfrentamos también con los pocos recursos muchas veces que tenemos y a veces con la soledad que tenemos a situaciones muy complejas, muy difíciles, y que bueno, la lógica del sistema es que todos podamos construir un circuito y un sistema de respuesta acorde a cada una de las situaciones de los niños, niñas y adolescentes para poder dar una mayor protección cuando se violan sus derechos humanos. Entonces, agradecer, el CIPIAP con toda seguridad dentro de unos meses va a volver a hacer otra conferencia no sobre estos temas, y también vamos a presentar y lo vamos a distribuir la publicación que se elaboró con la doctora Stephanie Rinaldi sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, herramientas para el acceso a la justicia. También debemos decir que esta conferencia se grabó y va a estar subida a YouTube en breve,
Y lo mismo va a pasar con los documentos, que lo tenemos también impresos, pero que también van a estar colgados en la web. Desde la coordinación del CIPIAB, una vez más agradecer la disposición y el tiempo de las conferencistas y el nivel, en realidad, que demostraron esta conferencia, y a los compañeros y a los técnicos que participaron, más de 506 técnicos, darles las gracias por siempre estar trabajando en esta temática, que es una temática dura, no siempre en las mejores condiciones, pero sí con un compromiso muy grande. Muchísimas gracias.